Colombiana de Historia Aérea en la página web oficial de la Fuerza Aérea Colombiana. Listo, Adelante, Mauricio. listo, Jaime. O sea, ¿qué tal que hubiera estado aliviado, Jaime? No, hermano. O sea, si eso es enfermo, ¿qué tal que hubiera estado aliviado? No, o sea, muy bueno lo que hizo pues Jaime. De todas maneras, yo voy a recorrer también un poco la historia. O sea, hemos hecho toda una historia de, o sea, estas conferencias que hemos hecho es muchas veces basado en la información que hemos encontrado en Alemania, pero ahora quiero hacer un recorrido por la otra historia, porque tengamos en cuenta que lo que a los pilotos alemanes o al personal alemán le interesaba contarle a la Junker, también lo tenían que acomodar un poco porque ellos no querían mostrar lo que estaba sucediendo. Resulta que en el mismo diciembre ya o sea, von Bauer estaba en Alemania conversando con la Junker y haciéndolo como representante de la SCACTA, y estaban bregando a conseguir que la Junker participara como socio de la SCACTA. Vemos que la situación que había en Colombia y en el mundo en el año 1920 era muy grave. Económicamente había muchos problemas. Cuando buscamos mucha información en la prensa, sentimos el gran problema económico que había, o sea, la gran cantidad de problemas económicos. Los bancos en Colombia estaban en grandes dificultades, tanto los grandes bancos, el Dangón, el Banco Vázquez Uribe, que tenía sucursales en Nueva York, también andaban en dificultades, todo, o sea, las dificultades económicas eran muy graves. Eh, entonces, todo eso, ellos estaban buscando la, cómo lograr que la colaboración de la gente para que hubiera inversión en Scacta. O sea, ahí vemos el personaje de Neiva a que se refirió Jaime, es muy importante porque el tipo le puso un gran empeño en buscar socios. Eh, o sea, llegamos, la ceremonia, pues lo que estamos mostrando aquí en esta fotografía es la ceremonia de bautizo del Bogotá en Bogotá. Para llegar, el campo que Jaime estaba hablando es o sea, en los artículos que he encontrado, el campo de que se están refiriendo. Espérate, yo cojo aquí el, o sea, el avión llegó a Bogotá el día 11, ¿sí? Y vemos que se están refiriendo al campo La Providencia, o sea, parece que ese fue el campo donde llegó, y dice que era una hacienda de un señor Castro, ¿sí? Entonces, de Joaquín Castro, o sea, Providencia, hacienda del señor Joaquín Castro, porque dice la cordillera se encontraba, o sea, la cordillera la encontraban los aviadores nubladísima, o sea, estamos hablando del lenguaje que escribían pues los reporteros de esa época, teniendo que mirarse solamente aquí es guiarse por la brújula. Las primeras poblaciones que los aviadores divisaron fue desde su salida de Girardot fue Facatativá. El Bogotá describió un arco sobre la ciudad volando a muy poca altura y luego se dirigió hacia el norte, aterrizando en el campo de la Providencia, hacienda del señor Joaquín Castro. Entonces, estamos hablando que el día 11 fue el día que llegaron a Bogotá con el avión, el Junker F-13, que lo iban a bautizar en Bogotá con el nombre de Bogotá. Pero el día 11 llegó, la ceremonia de bautizo se hizo el día 12, que era domingo, y asistió pues el obispo, asistió también, o sea, aquí está el bautizo, el señor, pues el monseñor Herrera, sí,
se hicieron pues los discursos, se hicieron las cosas y se iban a hacer unos vuelos de demostración, pero resulta que hubo un gran aguacero que dañó la ceremonia. O sea, el avión había tenido, pues tenía pasajeros y trató de salir a volar, pero la gente, era tanta el tumulto de gente que no encontraba cómo despegar el avión y después se largó el agua. Dicen ahí pues de que la salida fue los carros, la cantidad de público que asistió como unas 20.000 personas. Los carros hablan de que estaban pues 200 carros, sí, hablaba de 200 automóviles que los carros los tenían que sacar pues empujados de la ceremonia, del terreno, sí. Entonces, ese día 12 fue con bastantes dificultades. Él después se habla del día 14, se hacen algunos vuelos, pero resulta que el vuelo, cuando el avión estaba aterrizando, o sea, él iba a despegar, o sea, el avión se dio contra una roca y se rompió, tuvo grandes daños. O sea, el accidente del Bogotá fue bastante grave. Hay algunas referencias con esta fotografía porque las fotografías, vamos, que publicó Jaime hoy en la prensa no corresponden a esta época. O sea, el avión, estas fotografías son, por un lado, son fotografías hechas con un tipo de película diferente que da unas tonalidades muy distintas cuando se consigue, cuando están los colores azules los presenta como blancos, los amarillos los presenta muy oscuros y los rojos todavía más oscuros. O sea, no hay mucha variedad. O sea, las fotografías hechas con este tipo de fotografía no tienen mucho contraste. Logramos distinguir muchas veces lo del color por el símbolo que tenían aquí, el signo, la primera logo que hicieron pues con los aviones. El avión no tenía el nombre de Bogotá, como aparecen en las fotografías que se publicaron hoy. El avión todavía no le habían puesto el nombre. O sea, el avión lo habían recién ensamblado y lo habían recién terminado de ensamblar. Voy a contarles un poco toda esta historia porque la historia es bastante difícil. O sea, Skakta sobrevivió o sea, fue duro para Skakta sobrevivir, ¿sí? Y sobre todo cuando nos vamos a encontrar que en ese momento estábamos en una gran competencia por conquistar los cielos de Colombia, ¿sí? Entonces voy a mostrarles algunas cosas que son importantes. Primero que todo, cuando la SCACTA inició sus actividades, ya la CCNA había tenido dos graves accidentes con su Farman F-40, lo que llevó, ya ellos estaban casi que se retiraban del proceso de seguir pues, luchando por la aviación, pero René Bazin, que es el personaje que aparece en esta fotografía aquí en primer plano, los convenció para que pusieran a volar este monumento de aviación, pues este Farman Goliath. Ya entonces en Barranquilla se hicieron unos vuelos de demostración en septiembre de 1925. Se hicieron, encuentro varios vuelos, o sea, se hicieron muchísimos vuelos. Vemos que en octubre hablamos de la llegada del Colombia a el vuelo de Barranquilla a Girardot, ¿sí? Vamos a encontrar aquí otra cosa importante y es que nos vamos a encontrar con otro personaje que es Knox Martin. O sea, Knox Martin apareció en esas fechas de octubre vamos a ver, yo les muestro aquí, o sea, apareció también Knox Martin, ¿sí? Bueno, vamos aquí a un punto que después, o sea, el Colombia, acordémonos que la Colombia había llegado a Girardot, pero entonces el Colombia también tuvo un grave accidente. O sea, el Colombia se había accidentado en Girardot, ¿sí? El Colombia se accidentó en Girardot y también sufrió bastantes daños.
al avión le habían quitado los pontones para ponerle ruedas y se pensaba en ese momento llevar el Colombia desde Girardot a Bogotá, pero cuando estaban haciendo los vuelos de prueba, en las notas que he encontrado aquí se hablaba de que en una de las salidas parece que el avión, una de las ruedas golpeó una piedra y dicen uno de los relatos que hay aquí de que el avión se levantó y la rueda estaba colgando estaba colgando pues del eje, sí, que la gente lo veía, pero el piloto no lo sintió ni lo vio. Cuando el piloto aterrizó, resulta que el avión se fue de lado y el avión sufrió bastantes daños. Entonces, nos encontramos que en octubre de 1920, el 29 de octubre, tenemos el Colombia varado, o sea, el Colombia con grandes daños en Girardot. Entonces, ahí fue cuando se procedió a a terminar de ensamblar el otro avión, el Bogotá, y se empieza y se sale de Bogotá, se sale de Barranquilla hacia Girardot con el Colombia, con el Bogotá. Vemos aquí una fotografía muy interesante y es lo que apareció en la prensa en noviembre 2. Resulta que Snorbush y Von Kron fueron en tren a Bogotá, pero la idea de ellos ir a Bogotá era más que todo tratar de buscar algunas piezas de repuesto y sobre todo lo que más había sufrido el daños en el avión había sido en el tren de aterrizaje, por lo que ellos trataron de ir a Bogotá a buscar las ruedas, o sea, las ruedas originales que tenía el avión eran unas ruedas de radios y habían quedado completamente destrozadas. En Barranquilla estaban esperando que llegaran otras ruedas de repuesto, pero nada que llegaban. Entonces, estos dos personajes se desplazaron a Bogotá con la idea de buscar eh, repuestos en Bogotá, ¿sí? Ahí los encontramos a los dos. Yo creo que nunca habían visto estas fotografías de estos personajes así tan buenas. Eh, el noviembre 13, el Aerobús Barranquilla sigue con sus vuelos en Barranquilla. Están pues con el Goliath, con el famoso Goliath que bautizaron con el nombre de Barranquilla, la CCNA, y está haciendo está haciendo vuelos en Barranquilla, tratando de hacer como una competencia al SCACTA, ¿sí? En noviembre 6 sale de Barranquilla, sale el segundo avión de la SCACTA, que viene con pasajeros. Entre los pasajeros viene Gonzalo Mejía. Ellos me imagino que traían repuestos, pero también venían en este vuelo, venía Hammer, venía con el gerente de la SCACTA, y la idea era buscar más que todo financiación, porque necesitaban urgente, tenían un avión dañado, tenían problemas, o sea, entonces económicos, andaban buscando financiación. Don Gonzalo Mejía les estaba colaborando. Se vinieron primero hasta Gamarra, estaban tratando de buscar contactos en las distintas partes, a ver quién los patrocinaba a ellos con esta empresa, pues con lo que era la Escacta. Entonces llegaron hasta Gamarra en noviembre 6. En noviembre 7 tenemos que sale de Gamarra y llega a Puerto Berrío. El avión llega a Puerto Berrío, pero los aviadores, o sea, los que venían, pues Hamed que venía en el avión y venía también el gerente de Escacta, se desplazaron a Medellín con Gonzalo Mejía y con los que venían con la idea de venir a buscar gente que participara en la empresa desde Medellín. Por eso el vuelo es tan demorado, porque después aquí nos habla aquí un artículo muy interesante sobre lo que es el éxito de lo que ha tenido los aviones de la SCACTA. Se habla de que o sea, se escriben muchas cosas, más que todo como tratando de mostrar al público
uno de los que participó en el vuelo dice que se les había acabado la gasolina a 1500 metros de altura. Resulta que se traía dos tanques, entonces cuando un tanque se agotaba, se pasaba al otro tanque, hacía que había que hacer cambio de tanque. Entonces él lo que dice es que se había agotado la gasolina, que habían hecho un cambio de tanque y el otro se había agotado a los 500 metros, pues cuando estaban volando a 500 metros y el que cuando estaban volando a 500 se había agotado la gasolina y habían logrado aterrizar, o sea, tratando de demostrar que los aviones eran de gran seguridad, tratando de darle a la gente la idea de la seguridad de estos aviones. Aquí entra este personaje, Von Bauer, que estaba en Alemania hablando con la Junkers. Hizo muy buena presentación allá. Yo creo que los convenció, me hizo un buen convencimiento de que las opciones en Colombia eran válidas. Hay un punto importante, voy a traerles aquí, ahorita volvemos acá, voy a traerles aquí los personajes que ya Jaime nos los mostró, que tenemos en esta historia, y tenemos un personaje muy importante que es Fritz Hammer. Fritz Hammer estaba casado con una hija del canciller alemán, entonces era un personaje de muchísima categoría, de grandes influencias, y encontramos muchas cartas de Fritz Hammer y de la esposa de Fritz Hammer, del papá de Fritz Hammer, del suegro, pues del suegro de Fritz Hammer hacia Juncker. O sea, había como ese intercambio de correspondencia y pues fue muy importante todo ese apoyo por parte de Fritz Hammer, porque Juncker tenía negocios con Estados Unidos, se habían negociado con Estados Unidos unos aviones y él estaba, también había otros intereses por parte de los diplomáticos en Argentina para que se hicieran negocios con Argentina, y en una de las cartas Juncker les plantea la posibilidad de que sí valdría la pena hacer el esfuerzo tan grande que se estaba haciendo en Colombia cuando tenían Estados Unidos, querían que Hammer se fuera para Estados Unidos a trabajar en Estados Unidos. Pero él sigue con la idea de que ve mucha proyección en Colombia. La esposa también interviene con las cartas, comentan muchas cosas muy, pues, o sea, hay muchos comentarios buscando pues la colaboración de Junkers, sí, de Junkers. Tenemos el otro personaje importante, pues, que fue Von Kron. Von Kron, no vamos a ver de que para la Escacta fue muy importante el segundo año, o sea, el año siguiente, el 21, puesto que Hammer se tuvo que desplazar a Alemania a tratar de buscar pues cómo se solucionaban las cosas, y la aviación en Escacta quedó en poder de este personaje, ¿sí? Que se hizo supremamente famoso, o sea, fue tan famoso que cuando se mató en 1924, no se hablaba sino de Von Kron, o sea, Cortizos casi que era un desconocido para el resto del país. En Barranquilla era un gran personaje, fue un gran personaje importantísimo en la Escacta, pero en la prensa se hablaba de Von Kron porque se había ganado el corazón del público colombiano haciendo sus maromas y sus cosas. El año 21 fue su año pues para este personaje. Y el otro, que lo van a conocer, es Bush, ¿sí? Es una foto que no la tenía ni la familia. Es una foto reconstruida, sí, pero se parece. Eh, Volvamos entonces sobre esta parte de lo que veníamos hablando de Von Bauer, ¿sí? Pasamos, aquí está parte de las cosas, de los premios que se estaban ofreciendo. En la Cámara en las cámaras del gobierno se estaba hablando para hacer unos premios de 200 pesos al aviador
que había hecho el viaje de Barranquilla a Girardot y otro de 400 al primero que llegara a Barranquilla. Lo que pasa es que yo creo que lo que se ganó en premios fue mucho mayor porque otras entidades y cosas ofrecieron pues el premio para el que llegara a Barranquilla. Ahí es cuando nos vamos encontrando también eh, nos vamos a encontrar también de que en ese momento estaba llegando Knox Martin, ¿sí? Ahorita les presento una cosa más de Knox Martin, que también fue muy importante pues en ese momento. Vamos acá. Eh, el Bogotá, entonces vimos que el Bogotá desde, había partido de Barranquilla, había ido a Gamarra, había ido a Puerto Berrío el 7, había partido el 6, va el 7 va el 7 a Puerto Berrío, los aviadores se van con el gerente hacia Medellín, regresan y el 16 aparecen con el Bogotá en Girardot. Todavía no, o sea, se estaba hablando de que se iba a bautizar con el nombre de Bogotá y se estaba haciendo promoción, o sea, llegamos en una época en que había fiestas en Girardot, había mucho interés en lo de las fiestas, en que se hicieran vuelos en Girardot, entonces el avión, vamos aquí en noviembre 18, hay otra nota muy importante, o sea, el noviembre 18 fue cuando llegaron también a Colombia los aviadores franceses con los aviones para la Fuerza Aérea. O sea, en este momento fue que pues llegaron los instructores para crear la escuela de aviación con sus aviones, pues, Handley Page, los Cadrón y unos Farman, sí, llegaron con sus aviones que vamos a encontrar después en la historia, que tuvieron muchísimas dificultades. También vemos a Knox que llegó de Estados Unidos nuevamente con otro avión. Él habla de un Curtiss, pero no era un Curtiss, era un estándar, un avión estándar que se parecían mucho al Curtiss, pero él habla de Curtiss porque traía motor Curtiss, pero era un avión diferente, era un avión de mucha más potencia. Eh, tengo fotografías o sea, Knox llegó con su avión, lo desplazó por el río, pues, Magdalena, hasta Flandes, y estuvo pues organizando vuelos en esa zona, pero más adelante pues él llegó ya muy retrasado, lo vamos a ver sus actividades a finales de diciembre y los problemas que también tuvo fue que en uno de los aterrizajes que tuvo Knox, tengo una fotografía donde destrozó la hélice, entonces tenía problemas para reparar la hélice. No sé cómo lo solucionó porque no encuentro nunca pues cómo hizo para solucionar lo de la hélice, pero aquí se habla de que se canceló el vuelo o sea, el bautizo lo que pasa es que toda la gente se entusiasmó mucho con lo del Bogotá y querían que el Bogotá se hiciera el bautizo en Girardot, ¿sí? Pero ellos andaban en la idea de poder reconstruir el tren de aterrizaje para ponérselo al Bogotá y para poder ir a Bogotá, ¿sí? Entonces estaban en todo ese proceso, pero muchas veces preguntan que cuándo se iba a hacer el bautizo pues en Girardot del Bogotá. Esto encontramos en estos momentos, en noviembre 21. Entonces entra Matiz, Reinaldo Matiz, en la Escacta, logra que o sea, le ofrecieron $1,000 para que llevara el Bogotá hasta Neiva. Por eso se aplazó la ida a Bogotá por recoger esta plata, que eran $1,000, o sea, de esa época. Entonces, también está esta nota que aparece en la prensa, la fotografía que nos había mostrado Jaime también, de la llegada del Bogotá a Neiva, ¿sí? Donde está Matiz, que es este personaje, un personaje supremamente importante. O sea, Neiva es un personaje muy famoso por sus luchas
laborales y por hacer bienestar hacia la gente. El tipo fue dueño, lo presentan muchas veces como una persona de origen, o sea, los historiadores allá lo presentan como un personaje de origen humilde, pero él era un personaje que tenía, de una familia que tenía sus haciendas, sus cosas. Él fue el que primero montó una empresa de energía en Neiva. O sea, el tipo era un tipo muy poderoso, un tipo grandioso. Lo mataron unos años después, creo que fue en el 24, lo asesinó otro político, lo asesinó, ¿sí? Eh, Aquí vuelve y entra la CCNA con la idea de llevar, ellos ensamblaron el Medellín, le pusieron al Medellín pontones a un Farman 40 y lo querían llevar hasta también, o sea, aquí está el avión, lo querían llevar también por el Magdalena y no sé si tenían pretensiones de llegar a Bogotá, pero por lo menos querían llegar a Girardot y a Neiva. Aquí está otra fotografía del avión. Él estaba haciendo vuelos en Cartagena. El avión partió desde Cartagena, ¿sí? De Cartagena a Puerto Berrío, pero resulta que el avión en no alcanzó la gasolina y se equivocaron también donde acuatizaron. Aquí está desde el banco, o sea, aquí está en el banco, tuvieron un daño porque los lugareños de esta zona del banco se pusieron en la noche a echar piedras por encima de los pontones que eran terriblemente mal fabricados y cuando fueron a sacar el avión al día siguiente estaba con los flotadores, pues los pontones dañados. Tuvieron muchas dificultades para poder reparar el avión y poderlo levantar, ¿sí? Eh, Aquí estamos el diciembre 10, entonces estamos hablando que el, el Bogotá vuela hasta Flandes, ya lo que habíamos hablado de que el 11 llega a Bogotá, el 12 se hace la ceremonia de bautizo, el 14 se hacen los vuelos, el avión se accidenta, el avión queda bastante dañado, este avión quedó casi por un año parado mientras se reparaba esas famosas fotografías que vemos con el avión en un tren, porque lo tuvieron que sacar en tren hacia unos talleres para poderlo reparar, porque el avión quedó muy destruido en la parte frontal. Eh, Aquí se estaba hablando que la gente estaba ofreciendo pues que fueran a Chiquinquirá, pero ya el avión estaba dañado, sí, sí. Eh, Aquí aparece Nox, sí. Nos va a hacer un vuelo hacia Bogotá el 25 de diciembre, el vuelo a Bogotá, o sea que miremos que no hubo muchos días de la descarga, lo coronó Bogotá primero que Nox por muy poco tiempo. Ese era el afán que ellos tenían con llegar a eso, pero las dificultades eran muy grandes. En todo caso, yo creo que aquí hay una fotografía de las ceremonias de bautizo, sí, Monseñor Herrera. Esta también es una fotografía que iluminamos, sí, que es muy bonita. Voy a mostrarle de pronto algunas fotos para que... bueno, voy a mostrarles esto. Yo creo que es importante ver esto. Jaime y yo Jaime Escobar y yo hicimos un trabajo para Avianca que nos pagaron con creces, Jaime, ¿no es cierto? Nos pagaron con unos pasajes que no sabemos para dónde porque ni cuándo, ¿sí? Aquí está, le hicimos una historia de Scacta, ¿sí? Con información, con fotografías pues de todo este proceso, ¿sí? Aquí está lo del Junker, las características de este avión, el Bogotá, pero ya el Bogotá cuando aparece, las fotos en que aparece el Bogotá con este nombre aquí en el costado, son fotografías cuando el avión fue reparado. El avión, según los datos que hemos encontrado en información de la Junkers,
La gente dice que nunca habían encontrado información en referencia a los colores, pero a la pintura, pero encontramos bastantes referencias. O sea, una de las referencias, cuando ya el avión se accidentó, dicen que le tuvieron que pelar la pintura, quitar la pintura y volverlos a pintar. Entonces, puede también haya sido que le hayan cambiado el color de esta parte que se ve blanca, pero si esta parte fuera amarilla, como algunas veces supusimos, en la fotografía ortocromática salía oscuro y esta que era azul sale blanco. O sea, esta es importante pues tener en cuenta eso. Estas son otras fotografías de los vuelos en Barranquilla, ¿sí? Del vuelo primero a Puerto Berrío, ¿sí? Del vuelo del Colibrí, ¿sí? Aquí tenemos la ceremonia de bautizo en Bogotá, el balance de 1920, ¿sí? También hemos encontrado balances, encontramos otro balance del 21, ¿sí? Hemos encontrado alguna información. Nosotros le reconstruimos a la Bianca, pues a Bianca para presentarles la información, le reconstruimos como todas las estadísticas desde que se iniciaron los vuelos hasta los últimos años de lo que eran las estadísticas que se tenían, pues, o sea, hasta como, Jaime, como hasta el año 2000 le hicimos, ¿no es cierto? De todas las Sí, estadísticas hicimos de pasajeros. Dime. un cuadro inclusivo de todo lo que era las estadísticas de 100 años de operación ininterrumpida. Sí. Y ese era el objetivo del informe para presentar a Guinness para que Avianca eventualmente recibiera ese honor. Y como bien dice Mauricio, hasta el sol de hoy nos están vendiendo los tiquetes. No, no nos hacen falta, Jaime, ¿no es cierto? Hoy en día Lo no, hicimos con mucho gusto. Sí. y Bueno, este aquí, informe es totalmente inédito, nadie lo tiene, es propiedad de Avianca y tampoco lo han publicado. sí. En Tocano no lo han pagado. Exacto. Aquí están vamos ahí, el año 21, o sea, todavía tenemos mucha historia para contar, ¿sí? Tenemos bastante historia para contar. Bueno, yo creo que más o menos, o sea, no sé qué más podemos hablar hoy, o sea, yo creo que vale la pena, vamos ver los aviones con los que estaba trabajando la CCNA, ¿sí? Eran aviones, pues, o sea, es que comparar esto contra los Junker eran mis antepasados y se equivocaron se dejaron tumbar con esos aviones. Se dejaron tumbar con esos aviones. Hay fotografías muy lindas como esta del carro que tenía la Scacta, ¿sí? Eh, Fotografías de Barranquilla, pues con todo su esplendor, ¿sí? Eh, Aquí está el avión que yo les hablaba. Miren el avión de Knox cuando llegó y él estaba preparando su vuelo para ir a Bogotá. En ese aterrizaje ahí se ve contra qué se dio y cómo destruyó la hélice. La hélice está rota. Aquí está la hélice rota, ¿sí? Entonces, este fue el primer vuelo de Knox en Bogotá, ¿sí? Pero voy a mostrarles el avión de Knox que trajo. Aquí estaban los aviones este es el Santa Marta, que estos eran los aviones pues, de la CCNA. Además después del Goliath, ¿sí? No sé, por aquí hay una fotografía que alguna vez alguien puso. Yo no he podido entender esa fotografía, ¿dónde salió? Manuel, no es tuya. Sí, esa fotografía es mía. Yo tengo el original y parece que es en el río Guayas. Este era un avión tal vez que viajaba hacia el Perú, entre Guayaquil y el Perú. Yo la tengo, pero realmente no sé más de ese Sí, avión. porque yo en algún momento pensé que eran los Harley Page, pero no, o sea, el Harley Page no tenía, este tiene dos puestos para
para pasajeros, sí, el otro no tenía sino uno. Es muy parecido a los Alipay, uno de los Alipay que tuvo Skacta, ¿sí? Por eso Yo diría que este es dime. un avión, un Savoia Marchetti italiano. Tendríamos que mirar un poquito más en detalle, Sí, pero parece un avión italiano más bien. sí, sí, esa es una No foto alemán. que nos suministró Manuel, ¿sí? O sea, que Manuel nos compra las fotos bien caras y nos las facilita a nosotros. Bueno, este es aquí están Snowbird, que es este más bajito, con el bozo, ¿sí? Las gafas redondas. Y aquí está Von Chrome, ¿sí? Este parece ser el Colombia. El radiador que les habían puesto está a un lado. La pintura aparece aquí al frente blanca, pero es porque era azul y con la película esa se veía blanco y este fondo es lo que digo yo, que se ve oscuro porque a lo mejor era un color amarillo o algo. La parte de abajo de las alas era azul, tan es ortocromática que miremos que se ve blanco, o sea, se ve blanco en la parte que le da el sol, la sombra del sol, y miren la sombra del sol, todas las características, el sombrero aquí de los personajes, ¿sí? Es una fotografía muy, muy buena. Esta otra fotografía que nos suministró Manuel estos días, que pagó, ¿cuánto pagaste por ella, Manuel? No, no, la conseguí en un lote de postales. Yo colecciono postales también y venía esta. Y es muy Sí. interesante porque ahí está el, el La plataforma para subir ajá, en sí, Girardot. a Girardot, sí, a este es Flandes, o sea, este es para subir aquí Flandes. a sí, aquí está aquí está el escudo de Skacta, sí, es muy interesante la fotografía, sí. En todo caso, yo creo que con esto nos damos por servidos este año, pues sí. Una pregunta, ¿estos aviones cómo los afectaba la altura? Mira, hay o sea, de todas maneras es que la altura, o sea, o sea, tengo un montón de aviadores ahí, pues, y con ¿cuántas horas, Willy? No, Pero, yo soy un chichipato para los que hay aquí. sí, pero de todas maneras, lo que en las cosas que encontramos ahí, em, o sea, está hablando Hammer y dice que habla pues, o sea, veamos que estamos conociendo la aviación en 1920 y Hammer dice que hasta ahora no han encontrado vacíos en el aire, ¿sí? O sea, los que montamos en avión hace muchos años, yo creo que hemos sentido el vacío bastante fuerte pues en las cosas. Entonces ellos hablaban de que no habían encontrado vacíos y una de las razones por las que estaban alegando la demora del vuelo hacia Bogotá, ya se tenía la experiencia de que los aviones que en 1911 llevaron a Bogotá un Blériot, ¿sí? Que no pudo levantar vuelo en Bogotá por la escasez de aire y por la falta de potencia del motor y la sustentación, ¿sí? ¿Alguien me corrige? ¿Alguien participa con algo? Sí, correcto, eso influye mucho, Espérate, pero yo yo quito creo la que pantalla para que no, yo quito la pantalla para que no, espérate, yo dejo de compartir la pantalla para que no moleste, así que ya el otro día me regañó. A ver, ¿cómo dejo yo de compartir esta pantalla? Ay, Dios mío. Espérate, Arriba, espérate, ¿cómo la dejo compartir? arriba en lo verde. No, pero es que no tengo, es que yo estoy trabajando en un sistema dual, sí, entonces, aquí. Estoy trabajando esto, o sea, ya estoy trabajando, ya, ahora sí, Ahora sí. ahora sí, ahora sí. Bueno, pues Mauricio, yo creo que la pregunta que dice Carlos realmente es ¿cuál era el techo de operación del Junker? ¿No? sí, ¿Hasta qué altura podía volar? Yo no tengo esa información, no sé si ustedes la tengan. ¿Cuál era el techo máximo? pero, o sea, es que hay vuelos de Junkers en Alemania
que batieron un récord mundial para la época, ¿no es cierto, Sí, Miriam? correcto. Hay récord mundial de la Sí. Jonker, o sea, yo creo que lo subieron hasta 5.000 metros, sí, porque estamos hablando en Alemania, lo subieron hasta 5.000 metros, sí. ¿Y cuánto es Bogotá? ¿Son 3.000? Creo que son 3.000. Willy, ¿cuánto es Bogotá? 2.650 metros es la altura de 2.600. Bogotá, pero tenemos que tener en cuenta las montañas que alrededor de Bogotá, que son más altas, ¿no? Entonces, pues si hablamos de 5.000 metros redondeando, o sea, más o menos son 15.000 pies de techo que 15.000 tenía pies, el sí. avión, ¿no? Y uno entraba a Bogotá por el Rosal con 12.000 pies. O sea, por encima, pasábamos, era 10.000 pies más o menos donde estaba el BOR y uno cruzaba en la aproximación con 12.000 pies de altura. Recordemos también que los Junkers F-13 fueron pioneros en Bolivia. También la aerolínea boliviano, que también por personal alemán, utilizó el Junkers F-13, que fue donado por la población alemana en Bolivia, y también volaron a esa altura y lograron hacer vuelos directos entre La Paz, Cochabamba y Santa Cruz unos años después, pero también con Junkers F-13. O sea que el techo de vuelo de un Junkers F-13 está en lo que dice Billy, de por lo menos 5.000 metros sobre el nivel del mar. Las cartas que tenemos sobre el regreso del primer vuelo entre Girardot y Barranquilla, que se hizo en un tiempo récord de 5 horas 47 minutos, se hizo a 1.500 metros sobre el nivel del mar, que para esa época ya era un récord. Porque si ustedes recordarán, cuando hizo las primeras etapas de bajando de Barranquilla a Girardot, duró casi 18 horas, con todas las escalas y con todas las peripecias, y a una altitud de 500 metros máximo. Ya de regreso, haciendo una navegación en línea recta y a una altura de 1.500 metros, lo hicieron en muchísimo menos tiempo. Y hay que tener en cuenta, perdón, Mauricio, hay que tener en cuenta también que el combustible no era el idóneo, entonces eso le restaba potencia al motor, ¿no? Exacto. Sí. No, y la otra cosa era que los motores con que llegaron los primeros aviones eran de 160. Eran de 160 caballos de fuerza. Eran y eran muy bajos, Mercedes. Sí. Después los cambiaron a los BMW de 180. Sí, es que yo creo que para llegar a Bogotá tuvieron que cambiar el motor. Sí. Es que los primeros aviones les cambiaron el motor. Sí, no, pero para llegar a Bogotá, Bogotá le cambiaron el motor, ¿sí? Porque ellos tenían inconvenientes con lo de los motores. Ellos enviaron muchas cartas quejándose por la calidad de los motores, por la fabricación de los motores, porque se decían que habían encontrado limalla, cuando desbataban los motores habían encontrado ripio pues, del mismo motor adentro. Entonces, ellos trajeron, y una de las cosas que fue más que todo von Bauer fue también a negociar los motores, ¿sí? Y hay un informe en diciembre con lo de los motores y las dificultades que tenían con el motor, ¿sí? Y sobre todo porque, por un lado, la calidad de la gasolina recalentaba mucho también el motor, ¿sí? Que los problemas que ellos tuvieron más que todo fue de potencia y refrigeración, ¿sí? O sea, lo más grave fue refrigeración, ¿sí? Que el primer vuelo fue un desastre, ¿sí? Es que el récord mundial que ellos hicieron, los de la Junkers, fue en las pruebas. Sí. Pero miren que acá en Barranquilla no se elevaron del río. No, pero es que aquí los mandaron con otros motores. Los mandaron con otros motores. Los cambiaron después. Aquí ellos llegaron con motores de 160 caballos. Pero los cambiaron después. Los Mercedes eran de 160. Y después fue que cambiaron por los BMW, que eran de 185. Sí. Pero hay una cosa que es y esos fueron los que sirvieron aquí. Sí, esos fueron los que llevaron. Sí. Hay una cosa que es importante de todas estas cosas que hemos visto ahí, es de las negociaciones que se estaban haciendo con Estados Unidos. O sea, la Junkers vendió una serie de aviones a Estados Unidos,
pero resulta que en Estados Unidos tuvieron accidentes varios de esos aviones porque se quemaban, se incendiaban en vuelo, ¿sí? Se incendiaban en vuelo, y se incendiaban en vuelo era porque la vibración del motor reventaba las mangueras del combustible y al combustible salía el motor caliente y se incendiaban, ¿sí? O sea, yo muchas veces digo que será que los gringos hicieron lo mismo que el Zeppelin, le echaban candela. Mauricio, una pregunta, ¿con qué frecuencia le realizaba mantenimiento a esos aviones? A eso, o sea, yo no te tengo una respuesta, pero yo creo que lo que vemos en las cartas es que ellos se mantenían haciéndole trabajo a los aviones porque y ellos en realidad, siempre mantenían un avión en tierra, o sea, ellos nunca operaron a la al capacidad. 100%. No. Sí. Siempre mantenían uno en reserva por si acaso se dañaba alguno. Entonces, pero es que yo creo que poder hacerle pero yo creo que más que todo allá no se hacía mantenimiento preventivo, sino que se arreglaban cuando se dañaban, sí, con seguridad. Pero dicen las malas lenguas que Schnurbusch revisaba o chequeaba los aviones antes de cada vuelo. Y que sí, pero ya estamos hablando del vuelo del desastre, el vuelo donde murió Ernesto Cortizos. Ese día él no revisó ese avión. Lo que pasa es que no, pues, o sea, en los primeros años yo creo que fue más que todo preventivo, ¿sí? O sea, reparaciones, pero un mantenimiento preventivo, yo creo que ya cuando se organizaron más, en esa época ya estaba más organizado, ¿sí? Yo muchas veces llegué a pensar que el vuelo de Cortizos, el accidente donde murió Cortizos, se pudo haber debido también a lo que pasó en Estados Unidos, que las tuberías de gasolina se reventaban, la gasolina salía en el motor caliente y el avión se incendiaba, ¿sí? Pero parece que para ese año ya se habían reparado ese problema, sí, se había arreglado mucho ese problema, pero el avión de Cortizo se incendió en el aire. No, se incendió al caer en la cocina que tenía los fogones hervidos. Eso lo dice en el acta de protesta que presentó, que se presentó en la notaría. Sí, lo que pasa es que, como en todo accidente, si tú lees todos los reportes, mucha gente decía que lo había visto caer encendido, ¿sí? O sea, en la prensa dice, pues, la gente, pero como en todo accidente, la gente dice lo que no vio, ¿sí? Sí, exactamente. Yo digo es lo que decía en la nota de protesta del accidente que se hizo en la notaría después del accidente. Y que se publicó en la prensa. Es la versión oficial, y que sí fue revisado el avión. El avión sí fue revisado antes del vuelo. Schnurbusch dijo que el avión estaba en buenas condiciones. Mire, hay una cosa importante en todo esto, ¿sí? Von Kron era un acróbata. Sí. Y ya en las cosas que encontramos tenía grandes llamadas de atención de Junkers. De Junker le había hecho llamados de atención que le había dicho que los vuelos de los aviones de ellos no eran para hacer acrobacia, ¿sí? Eso, y yo tengo una carta que después vamos a publicar del año antes, o sea, un poco antes del accidente, donde Von Kron manda una carta gigantesca a Junker quejándose de todo el mundo, ¿sí? O sea, es para leer con mucho cuidado y con mucho detalle, pero algo había ahí, o sea, había mucho, pues, o sea, como rencilla o problemas, ¿sí? La carta es bien grande, está llena, pues, de quejas y de cosas, pero lo que yo he encontrado, o sea, reportes de Juncker, porque él le comenta que, en el año 21, hizo un pase sobre uno de los barcos donde venía los del gobierno que venían a hacer pues que estaban hablando para hacer, colaborar pues con SCACTA y eso,
y que les había pasado por encima del avión en acrobacia, ¿sí? Entonces, John que le dice que esos aviones no son para hacer acrobacias, ¿sí? Entonces, él era muy dado a hacer ese tipo de acrobacias, él las hizo constantemente, eso era lo que llamaba la atención a la gente en todas partes, las acrobacias de von Kron, ¿sí? Sí. Buenas, yo tengo primero felicitar pues a la Fundación Colombo Alemana con Caroline de Meyer por estas 4 grandes encuentros que hemos tenido, el de la Río de septiembre, el de octubre a Girardot, el de noviembre a Neiva y este de Bogotá. La observación que tengo es que realmente esta fecha ha pasado desapercibida hoy en Bogotá, el 11 de diciembre, por algo que no ocurrió en Girardot, que la gente de Girardot, el 20 de octubre, sí organizaron un encuentro en Girardot para que no pasara desapercibido ese primer vuelo de Barranquilla a Girardot. En Bogotá, nosotros estamos en Barranquilla, no tuvimos ni tiempo ni posibilidad de haber tratado de organizar algo que se recordara en Bogotá, pero hoy pasó desapercibido en la prensa de Bogotá, incluso en la misma academia que Jaime es el vicepresidente, Mauricio Umaña, la Academia de Historia de la Aviación, pues también parece que no les interesó, Jaime, hacer algo esta fecha, ¿no? Jaime, el tiempo sí lo sacó hoy. El tiempo sí sacó una nota hoy sobre los 100 años del primer vuelo a Bogotá. Hoy la sacó. Hoy la sacó el tiempo. Ah, bueno, Jaime. No, quiero comentarte, Jaime, que precisamente en mi presentación el 1 de diciembre en la Academia Colombiana de Historia Aérea también terminamos el ciclo de conferencias hablando precisamente sobre el vuelo a Bogotá, porque era el momento de hacerlo y la Academia sí lo registró como hecho histórico y también concluyendo con las conferencias de este año, del centenario de los primeros vuelos de SCATA, como lo estamos haciendo hoy, gracias a la Fundación Colombiana, a la Fundación Colombo Alemana en Barranquilla. Ah, bueno, no, Jaime, y hay otra cosa que tuvimos en cuenta y es que no queríamos, pues, o sea, lo que teníamos para hoy no lo queríamos publicar antes de hacer la conferencia, ¿sí? Porque le hubiéramos quitado pues como algo de cosa y yo sé que el esfuerzo de Carlos y de la Fundación Colombo Alemana pues para todas estas cosas es grande, ¿sí? Y Jaime también decía, no, es que pues yo no quise publicar nada hoy porque quería dejar, pues yo creo que hay material que a mucha gente le gustaría haber conocido, dejémoslo, yo creo que ya lo que falta es que lo publiquemos, que hagamos el video pues de estas conferencias, que no sé qué ha pasado con los últimos que no se han sacado los videos, Carlos, o se van a sacar. Todos se sacaron, todos los videos de las conferencias los tiene el señor Elkin. Elkin, ¿en dónde se encuentran? Bueno, yo de todas formas envié el artículo que le envió a ustedes, se lo envié al Heraldo. La vez pasada le enviamos el artículo que había escrito Jaime Escobar al Heraldo. El de septiembre lo publicaron. El de octubre el Heraldo no publicó el artículo de Jaime Escobar. El de noviembre tampoco no se publicó. Yo lo mandé hoy al Heraldo, vamos a ver si de pronto lo publican. No se sabe el Heraldo aquí cómo funciona. Bueno, yo tengo una pregunta. Hasta ahora el único eco que hemos tenido en los medios es el Heraldo y gracias a Jaime Cortizos, porque de resto ningún otro medio hemos tenido cobertura. Bueno, venga, les comento hoy, perdón Carlos, venga, les comento, yo le mandé una nota a Eduardo Mendoza, el vicepresidente de Operaciones de Avianca, y me contestó con un dedito con la dedo pulgar arriba. Esa fue toda la respuesta que tuve. Y se le envié a María Paula Duque y de ella sí no tuve respuesta. O sea, que digamos que de Avianca no tuve ninguna respuesta como me habían contestado anteriormente. No, hemos la lista de ustedes también. Hemos entendido perfectamente que a la empresa Avianca no le interesa. No le interesa absolutamente nada de historia y mucho menos en esta situación en que se encuentra donde posiblemente no sobreviva este año.
Yo tengo una pregunta ya a finalizar, porque no encontré en los datos que estuve viendo el tiempo que demoró el vuelo del que salió de Flandes a Bogotá este 11 de diciembre. ¿Qué tiempo duró ese vuelo? Porque no he encontrado ese dato. Es que el de Flandes fueron a Neiva y el vuelo salió de Neiva a Bogotá, ¿sí? El vuelo salió de Neiva, pero yo tengo ahí, o sea, lo que pasa es que no recuerdo ahorita exactamente, pero ellos hablan, o sea, no tengo en la mente en el avión de dato. ruedas duró más o menos 2 horas entre Flandes y el campo de la, ¿cómo se llama? La perseverancia. Sí. La Providencia. La Providencia. Entre Flandes y la Providencia, más o menos fue 2 horas, mientras hicieron unos vuelos y finalmente aterrizó el avión delante de todo el público. Sí. No tuvieron ningún problema, afortunadamente, ¿no? O si no, ¿qué tal que hubiera habido un problema? Le hubiera tocado aterrizar en la otra parte de alguna avería, el oso hubiera sido muy grande a nivel de Bogotá. Así que, se había hablado también de que el presidente de la República había estado presente, pero en ninguna de las fotografías aparece el obispo, pero el presidente Marco Fidel Suárez, que había anunciado su presencia en la llegada del vuelo, no se vio en ninguna foto. Era el embajador de Alemania. El embajador de Alemania, correcto. Es que tampoco a ellos les convenía que fuera, o sea, hacerle demasiada bulla, porque no sabían si todo iba si lo iban a coronar. Sí, exactamente, era un vuelo de prueba. Hablan de que un ministro del gobierno dio unas palabras en ese bautizo del 12 de diciembre. Ahí en el artículo, el embajador Schwanzerfeld. No, pero no, ahí hablan de que un ministro del gobierno, cuando vimos ahorita la nota que publicó Jaime Omaña del periódico del 12 de diciembre, hablan de que un ministro del gobierno dio unas palabras, pero no me acuerdo qué ministro fue. Es Jesús del Corral, ministro de Agricultura y Comercio. De Agricultura y Comercio, ese. Sí, Jesús del Corral. En el bautizo del Bogotá en ese 12 de diciembre. Okay. Ahí en Amigos de Escatas publiqué el enlace a donde están las grabaciones. Están en el canal de YouTube de la Fundación Colombo Alemana. A mí me gustaría escuchar a alguno de nuestros nuevos compañeros en este foro, a los pilotos de Avianca. ¿Qué opinan de su historia y lo que alcanzaron a escuchar el día de hoy? Porque seguramente para ellos es bien interesante, teniendo en cuenta que su empresa nunca, fuera de lo que se publicó en diciembre, se hizo un centenario o algo realmente conmemorativo de los 100 años de la empresa. Pues Mario tiene una experiencia también donde se trató de hacer un museo en Avianca y como todo no se llegó a ningún acuerdo, ¿o no es así, Mario? Tienes que poner el micrófono, Mario. Mientras Mario prende el micrófono, aquí hay otra pregunta, que es que si se conoce la ruta que se usaba para el acceso del avión Bogotá a La Sabana. Yo soy partidario de pensar que la ruta es simplemente siguiendo el río Bogotá por el Salto de Tequendama para entrar por el lado de Facatativá hacia la montaña, bordear un poco la ciudad y llegar al norte de la ciudad donde efectivamente se hizo el aterrizaje. Pero yo pienso que ese es el cañón del río Bogotá por donde se hizo el ascenso entre Girardot y Bogotá. Gloria Giraldo, perdón Mario, ya te doy la palabra, qué pena contigo. Gloria Giraldo escribe que está fascinada con la historia
en el enlace que en el canal de YouTube de la Fundación Colombo Alemana de Barranquilla están las conferencias anteriores. Creo que le van a fascinar aún más realmente. Una de ellas, esas conferencias, por cierto, las va a publicar en un libro la Universidad del Norte. Mario, es tuyo el auditorio. Qué pena por ser tan maleducado. No. Muchas gracias por la hospitalidad y permitirme hablar algunas cosas. Yo no sé si de pronto el tiempo sea limitante para hacerlo. No, puedes hablar. Hoy es viernes en la noche y ya a estas edades, así que tranquilo. Sí. Bueno, una de las cuestiones que usaban los aviadores antiguos para navegar, para orientarse, eran las líneas de ferrocarril. Eso lo usaban los aviadores de la época de los biplanos, antes de la Primera Guerra y la Primera Guerra Mundial y posterior. Lindbergh relata en su famoso libro del Águila Solitaria cómo ellos se orientaban y volaban en esa forma, ¿no? Las líneas de ferrocarril siempre las mantenían a la vista hasta donde era posible y eso les ayudaba a navegar. Quizás los aviadores alemanes pudieron utilizar algo similar o de las vías de comunicación, por rudimentaria que fuera, entre Bogotá y Girardot, ¿no? Quizás eso les ayudaba un poco dentro de la difícil topografía colombiana. Y el proyecto que habla Billy, sí, fue un proyecto que inicialmente se llamó el Libro Azul y después se le cambió por el nombre del Proyecto Cóndor, teniendo en cuenta el ave emblemática del escudo de Avianca y que lucimos los aviadores de la empresa con tanto orgullo al lado izquierdo de nuestro saco de vuelo, de nuestro uniforme. Y pues tal vez no fue el momento o a la persona indicada por no ser colombiano, pero la idea que se estuvo trabajando fue cuando el centro administrativo de Avianca estaba aún vigente. La sugerencia fue adquirir uno de los DC-3 de Avianca que todavía quedaban en servicio, volaba en el llano o lo tenían allá por orden o instrucción del señor Fromovich en ese momento. Yo fui hasta Villavicencio y estuve viendo el avión que les hablo, era un DC-3, el HK-124. La idea era comprarlo, traerlo para Bogotá y ponerlo al frente del edificio del centro administrativo de Avianca en uno de sus jardines, sobre una superficie de piedra, armar el avión y pintarlo con los colores que tenía Avianca inicialmente, digamos los más tradicionales, que era azul con una pequeña línea roja a lo largo del fuselaje. En la parte de atrás del avión se iba a colocar una gran roca, una piedra muy grande, con un mapa de Colombia en bronce, que pudieran mostrar digamos, lo que se volaba a lo largo del río Magdalena cuando comenzó Escacta y Avianca continuó después en la época del DC-3, en la era del DC-3. Lo mismo las rutas de los llanos orientales. El papá de Billy, un pionero en la aviación, un señor aviador para saludar muy respetuosamente su memoria en este momento, Billy. Y las distintas rutas que teníamos, las bases de DC-3, ese avión se equiparía por dentro, igual que lo teníamos originalmente cuando lo volábamos, con 28 sillas. Entre la cabina de mando y la cabina de pasajeros se podría eventualmente haber extendido un telón, y esa parte inicial del museo, de entrada al museo, iba dirigido, la idea era dirigirlo hacia los niños de los colegios, para que fueran allá una guía uniformada con el uniforme original de esa época como auxiliar de vuelo, embarcaría a los niños, les proyectarían una película, etcétera, de lo que es la historia
tan apasionante de la aviación en Colombia. En la parte de atrás se iban a construir unos salones donde se exhibirían los uniformes de los aviadores, de los ingenieros, de los navegantes, de los auxiliares de vuelo. En otra parte tendría pues que hacerse un escenario donde pudiera estar toda la colección de los aviones de Avianca que había tenido hasta ese momento, con una escala única para poder ver la diferencia y las proporciones entre los distintos aviones que ha operado la compañía hasta ese momento. El más grande nuestro, el 747, el Jumbo, y comenzando desde el Junkers F-13. Yo le decía al señor Efromovich que me parecía que la idea de dirigirla hacia los niños era fundamental, porque esos niños de ese momento serían los clientes de Avianca en el futuro, y conociendo la empresa en esa forma, estimulándolos, por ejemplo, con un concurso de pintura, el niño que mejor pintara un avión de Avianca, etcétera. Al final de año se les podría, o a mitad de año, dar unos, digamos, 4 pasajes para sus padres, para sus hijos, como el mejor premio que le podría dar la compañía a esos niños. En otra parte, también dentro de esas construcciones se exhibirían los uniformes de las distintas épocas, manuales de vuelo de los distintos aviones, los tipos de, por ejemplo, de computadores que nosotros usábamos, tantas cosas que es tan apasionante la historia de la aviación que sería un museo espectacular. Inicialmente la idea al señor Efromovich le llamó la atención y propuso, me dijo que pues cuando yo fui allá a Villavicencio, no se comentó que yo fuera de Avianca, sino una persona que quería comprar el avión. Valía en esa época, creo que pedían 500 millones de pesos por el avión, algo así. El señor Efromovich ofreció que los pagaba por el avión con pasajes o alguna cosa, pero finalmente, dentro de resistencias internas de la compañía hacia el proyecto Cóndor, fueron obstaculizando el desarrollo de la misma y se fue dejando enfriar eso. Inclusive yo tuve una reunión con comandantes muy antiguos de Avianca que ya no estaban ejerciendo la profesión. Les pregunté si ellos eventualmente podrían obsequiar sus manuales de 707, 747, el Constellation, Super Constellation, los distintos aviones que tenía la Avianca, y que ellos los habían volado, y muchísimos con gran generosidad dijeron que sí, que ellos darían esos manuales para ser exhibidos en las salas apropiadas que se pudieran construir. Pero como les cuento, esa fue una idea quijotesca que desafortunadamente, digo, por la historia de la aviación en Colombia no tuvo eco y se hubiera podido consolidar la idea. Eso es a grandes rasgos, y muchas gracias. Si me permite, capitán, con ese relato. Si me permite, capitán, yo quiero comentarle que en esa época precisamente el Museo Aéreo Fénix de Cali, y en cabeza del dueño, el capitán Pardo, le ofreció a Avianca un DC-3 que tenemos en el museo. En el Museo de Cali tenemos un DC-3 que fue pintado con los colores de KLM, y un segundo DC-3 que fue ofrecido a Avianca para que lo pintara con los colores originales, tal cual como usted está diciendo, para tener en el Museo de Cali algo representativo de la empresa Avianca, y esto antes de cumplir los 100 años. En este momento, en el Museo Aéreo Fénix de Cali, tengo mi exposición privada de mi colección de lo que es los 100 años de Avianca. Sin embargo, hasta la fecha, que ya llevamos año y medio de exposición, no ha ido la primera persona de Avianca a visitar el museo. El museo sigue abierto al público. A finales del mes de diciembre vamos a retirar la exposición especial que hicimos del centenario de mi colección privada, pero hasta la fecha jamás se presentó una persona de Avianca con interés para mirar lo que tenemos, y
el segundo S3 que sigue disponible para que Avianca, si así lo quiere, lo pinte con los colores fundamentales como era de los años 60. Entonces ha sido una, realmente, algo realmente privado para que Colombia tenga, además de lo que ya tenemos en Barranquilla, que es la primera parte de la aviación, de 1919 a 1940, tenemos un museo aéreo de una categoría mundial, como es el Museo Aéreo Fénix, sin la ayuda de absolutamente nadie. Esto ha sido con las uñas y con el presupuesto personal de la familia del capitán Pardo, a quien quiero hacerle un homenaje en este momento. Okay. Sí, no, muy interesante. Están todos invitados a conocer el museo. Por supuesto. Tienen que ir Sería al una museo. maravilla. Una de las cosas que... El DC-3 está disponible. Sí, una de las cosas que también en su momento hablé con el señor Efromovich, le sugerí, le dije, sería conveniente volver a comprar el 727 HK 727, que fue el primer 727 que llegó a Colombia y se le dio esa matrícula por esa razón. Él inicialmente, como les cuento, se mostró supremamente entusiasmado hasta el punto pues, que me sorprendió un poco por ser extranjero y no conocer mayor cosa de nuestra historia. Yo trabajé con la compañía por 45 años, 40 como aviador efectivo y 5 años posteriormente dando entrenamiento en distintos equipos, pero pues tal vez quizá algún día haya dentro de las altas directivas de la compañía, ojalá fuera así, personas que aún sin ser colombianas lograran entender el gran valor que tiene la historia y que vale la pena mantenerla viva, porque es que bueno, Avianca ocupa un lugar muy importante en la historia de la aviación comercial mundial, ¿no? Bueno, y para los que no conocen el hecho, el HK727 fue donado por Aerosucre al Museo Aéreo Fénix. Está en Cali, está en área concesionada y después de 8 años hemos recibido autorización del concesionario para tener acceso al lote donde está el avión contiguo al museo. Sí. La semana pasada lograron llevar unas personas que le hicieran pues cortar el pasto y la idea es recuperar el 727. Y la idea que tiene el capitán Pardo en el museo es pintarlo medio lado, como estaba originalmente de Aerosucre, en honor al capitán Solano. ¿Cómo se llama? Claro. Solano. Capitán Solano, que nos donó el museo, al museo el 727, y por el otro lado pintarlo con los colores de Avianca cuando llegó en 1969, que sería perfectamente espectacular. La gente se queja muchísimo de que el avión está en abandono, de que se creció el pasto, de que le robaron las piezas, de pero que nadie da un peso. De que las llantas están desinfladas, pero la gente no sabe el esfuerzo que ha sido mantener el avión en el sitio donde está. Está en área concesionada, eso lo maneja Aerocali. No teníamos acceso hasta la semana pasada al lote, que es pasando una reja del museo a donde está el avión. Sí, además, tenemos 2 DC-6 que también nos donaron y que están en total abandono. Ya todas las superficies enteladas se están desvaneciendo, pero la gente que tenga en este momento alguna forma de conseguir recursos para ayudarnos a mantener el avión, volverlo a pintar, volverle a inflar las llantas, ponerle las piezas que le hacen falta, porque durante el tiempo que estuvo el avión en manos de la concesión, se le perdieron piezas. Hemos encontrado que le robaron cantidades de luces, de piezas en los trenes, en la cabina se le robaron muchos de los instrumentos, a pesar de que se suponía que estaba totalmente cerrado, le hicieron, mejor dicho, lo desvalijaron totalmente. La semana pasada nos dieron acceso nuevamente al avión y la idea es que para el año entrante logremos pintarlos con los colores que corresponden. Obviamente que sabemos que a Avianca no le interesa un pepino el avión y que no nos va a dar un peso por esa labor que está llevando a cabo el capitán Pardo. Jaime, ¿dónde queda el museo en Cali? ¿En cuál dirección? El museo queda contiguo
a la zona franca de Palmaseca, o sea, exactamente al lado del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en la vía que conduce a la zona franca, al lado del Aeroclub del Pacífico. Okay. Está en predios del Aeroclub del Pacífico. Okay. Hay una pregunta que nos hacen sobre, o una sugerencia que nos hacen sobre correos para saber de estas conferencias. Mi sugerencia es que se sumen a un grupo que se llama Amigos de SCATA, que es el grupo por el cual hacemos la difusión de estas conferencias. Suscríbanse a ese grupo y ténganlo por seguro que ahí van a tener toda la información sobre estas conferencias y estos temas que obviamente son apasionantes, pues. No, y yo quiero apoyar, obviamente, ya desde la Academia Colombiana de Historia Aérea, la facilitación que nos ha dado la Fundación Colombo-Alemana para hacer este tipo de conferencias. Si no hubiera sido por parte de ustedes, este año no hubiera pasado sin son ni son. Seguro que sí. Bueno, por otro lado, recibimos una invitación muy importante que se hizo hace 2 semanas de la Academia Huilense de Historia, donde nos han aportado cantidades de documentos sobre la SCATA, que los vamos a ir también publicando en la página web scata.co o en el Facebook, en el chat de Amigos de SCATA, al cual hace Carlos referencia en este momento. Quiero hacer una corrección ahora antes de que pase, pero claro que ya Jaime se fue. Lo que dice aquí es que el Bogotá salió de Girardot a las 8:05 minutos y llegó a Bogotá a las 8:50 minutos. En Girardot se elevaron a 4.000 metros, gastando en esa maniobra 15 minutos. El tiempo efectivo de la duración del vuelo entre Bogotá y Girardot fue de 30 minutos. Bueno, interesante. Hay otra pregunta que me hacen, que yo no sé si alguno de ustedes lo sabe, y es que ¿cuál fue el primer vuelo de una auxiliar de vuelo en Colombia? Bueno, ahí hay un tema muy, muy interesante, porque precisamente Mauricio, en su libro de El primer accidente aéreo enorme de los 2 trimotores, aparece que la SCATA en el año 35, cuando se llevó a cabo el accidente, llevaba a bordo un muchachito de 14 años que servía de auxiliar de vuelo, que era el que servía algo algo de comer o algo de beber a bordo antes de que existiera la profesión de auxiliar de vuelo en Avianca, que se llevó a cabo con la llegada de los DC-3 y que ya se llamó auxiliar de vuelo. Pero ya correcto. Eran hombres y después mujeres en los vuelos internacionales. Pero en ese vuelo Carlos, atípico realmente se llevó acá, se sabía que había un muchachito de 14 años uniformado que iba como auxiliar de vuelo en funciones diferentes a lo que hoy en día conocemos como tal. La razón de que era un niño de 14 años era porque utilizaban gente, o sea, eran por trimotor que utilizaban personas que no pesaban mucho. Sí, o sea, entonces ponían un niño que no les iba a quitar mucho peso de carga. Pero él iba uniformado, ayudaba a abordar los pasajeros y llevaba el equipaje y seguramente alcanzaba a servir un café o entregar un sándwich. Carlos. Sí. ¿Willy iba a hablar? No, dale, Mario. Gracias. Perdón, una pregunta. Es que me llama mucho la atención. Esto pues me parece excelente y muchísimas gracias por la invitación. Muy amables en primer lugar. En segundo lugar, quería preguntar esto. Es que nosotros nacimos acá en la aviación en Colombia por los alemanes. Cuando vinieron aquí a Colombia, bueno, ustedes conocen la historia perfectamente. ¿Qué vínculos tenemos nosotros, por decir, con alguna academia de historia de aviación en Alemania o algo que a lo mejor ellos, después de la Segunda Guerra Mundial y bueno, todo lo que sucedió, quizá hayan perdido la huella
de lo que los alemanes hicieron aquí en Colombia, con SCACTA. Mira, ¿hay algo de eso? Capitán, ¿cómo es el nombre suyo? Perdón que no lo veo ahí, sino que dice Ifón, Capitán Ifón. Mario García Arango. Capitán García. No, o sea, es importante eso, pero le cuento que en las cosas que hemos hecho a través de la página web y de la página de Facebook, hemos encontrado gran acogida de personal en Alemania que está trabajando sobre SCACTA, ¿sí? O sea, hay varios personajes que ya, vamos, Hans, ¿cómo es que es? O sea, Hans Hoch. O sea, Sven Hoch. Sven Hoch. Stefan, sí. Hay varias personas sí, o sea, diferentes entidades alemanas que están trabajando sobre el tema de SCACTA. Mira, Hans sacó 2 libros y está sacando el tercero sobre SCACTA, unos libros maravillosos. Lo que pasa es que los ha hecho en alemán. Hemos hablado con él a ver si le ayudamos con hacer la traducción al español, porque los libros valen la pena, son maravillosos porque son más o menos de los planes de vuelo que hacían sobre todo cuando la guerra con el Perú se hicieron, como se trajo mucho personal alemán que no conocía el territorio nuestro, se hicieron planes de vuelo de cómo deberían de hacer, dónde podían aterrizar, cómo era cada zona, cómo era cada punto. Son libros de lujo, sí, son libros de lujo. Hay también un profesor alemán en la Universidad del Rosario que precisamente va a sacar la idea era que lo iba a sacar ahorita para diciembre, no he hablado con él últimamente, pero él iba a sacar un libro sobre la sección científica. Él me mandó, o sea, más bien es un folleto porque no es muy grande, pero él me lo mandó para que lo revisáramos. Tiene muchísima información muy interesante y es también sobre la escala. Hay otro personaje en Alemania también del museo que también está muy interesado, o sea, hay mucho interés. Hay otro señor que está trabajando sobre los Dornier, que también está en el grupo y también ha hecho muchísimo trabajo y también nos colabora muchísimo, ¿sí? O sea, hay mucho interés de los alemanes, ¿sí? No, inclusive, perdón, Mario, hay otra cuestión. Perdón, Jaime, hay otra cuestión que adelante, Willy. Desafortunadamente, Mario, las veces que fuimos a Alemania no pudimos ir. Es al Deutsche Museum en Múnich, que es el museo tecnológico más grande de Alemania y yo creo que el más importante de Europa. Y ahí, en la parte donde están los aviones, se menciona SCACTA, ¿no? Sí. Entonces, en un momento llegué a pensar, cuando pues, no se podía hacer nada con el museo de SCACTA, pensé llevar todo lo que tengo de SCACTA al Deutsche Museum, pero afortunadamente pudimos armar la exposición acá y eso se quedó acá en Colombia, pero el Deutsche Museum sí tiene información sobre SCACTA. Correcto. Sí. También está el círculo de amistad colombo-alemana, donde también nos han estado publicando todo lo que hemos hecho en español. Ellos lo han traducido al alemán y lo han publicado. Precisamente me comentan que ayer o antes de ayer publicaron en su publicación de diciembre precisamente los vuelos que hemos hablado el día de hoy. Pero en Alemania hay muchísimo interés de recuperar ese vínculo que hubo entre Colombia y Alemania, no solamente en la aviación. Obviamente que para nosotros el tema más importante es la aviación, pero entre 1919 y 1940, que hubo todo ese engranaje importantísimo de tecnología, de transporte, de personal, la ayuda que hubo por parte de Alemania durante la guerra con el Perú. Todo ese periodo es materia de estudio en Alemania hoy en día y están haciendo muchos, digamos, presentaciones o investigaciones para sacar a la luz en Alemania todo lo que pasó en Colombia con tanto personal alemán de semejante nivel. Porque no estamos hablando, como diríamos, de chichipatos. Los alemanes que vinieron a Colombia eran de un de lo mejor, de lo mejor. Eran de un nivel intelectual, de un nivel cultural, y los que se quedaron, pues ustedes conocen la gente de Barranquilla. Los nietos de la gente alemana es gente de primera.
O sea, no es por echarle flores a Lindenmayer ni a toda la gente que conocemos, pero era la gente que vino de Alemania a Colombia, era de un nivel altísimo. Sí. Y así lo lograron en las empresas que fundaron y específicamente en la aviación. Sí. Y es que hay que ver también que el Junker era el avión de ese año, era de ese modelo, y Colombia fue el que lo impulsó alrededor del mundo. Se dio a conocer la nobleza del Junker, la dio a conocer Colombia, con la operación que la tuvo aquí a lo largo del río. Hemos publicado eventos de los Junkers que estuvieron en Barranquilla, los mandaron a Venezuela, hicieron allá también su presencia cuando hicieron toda la medición de fronteras y todos los vuelos de demostración que hicieron en Venezuela antes de que el otro avión que llegó a Venezuela fuera enviado al Brasil para las demostraciones, como decía Mauricio, de esas negociaciones que se hicieron entre Alemania y Brasil con los Junkers F-13. Jaime, una cosa que quería mencionarte era el Círculo de Amistad Colombo-Alemán, o sea, el TKF, Deutsche Kolumbianischer Freundeskreis. Sí. Ahora en Colombia lo está manejando la Fundación Colombo-Alemana, porque Guillermo Rubio ya abdicó a ese encargo, así que lo estamos manejando nosotros. Felicitaciones. Pues más vínculos aún para seguir divulgando la historia. Bueno, yo quisiera preguntarles a ustedes sobre una anécdota que toda la vida he tenido una curiosidad. Algunos de ustedes quizás conocieron a un capitán de Avianca de nombre William Chapman. Sí. Tigre. Chapman, sí. Tigre, exactamente. Sí. Bueno, el Tigre siempre me echó un cuento sobre una pelea de Lufthansa y Avianca por el Chulo, pelea que la ganó Avianca. ¿Eso es cierto? ¿Me estás oyendo, Carlos? Sí, sí. Ok. Hasta donde tengo entendido, pues es que realmente el Cóndor lo trajo o lo enalteció como responde Skakta y Avianca heredó ese símbolo, ¿no? Sí. No, ese y símbolo es heredado tal cual como dice de el capitán, tal cual como dice el capitán, si ustedes ven las insignias, las etiquetas de Skakta de los años 20 son exactamente iguales a las de Lufthansa. Lufthansa preguerra. Sí. Porque recuerden que Lufthansa tuvo que suspender en un momento dado, pero si ustedes ven lo que es la diagramación de las etiquetas y precisamente en la colección que yo llevé hace pocos días a Barranquilla, se ve perfectamente el escudo del cóndor, los colores igualitos a los de Lufthansa de preguerra. O sea que... Es por eso que me vino la pregunta, Jaime, porque que me acordé de Chapman fumando, tomando café, echándome esa historia. Sí, pero lo que pasa es que... El mausoleo en Barranquilla, en el Cementerio Universal, tiene un escudo gigantesco con el cóndor. Donde aparece el cóndor con las alas desplegadas, que es una cosa perfectamente espectacular. Eso es 100% alemán. Sí, pero es que el cóndor existe en los Andes. Exacto. Pero el diseño como tal es 100% alemán. La semana pasada estuve yo en Santa Marta en lo que llamamos el altar de la patria. A la salida del altar de la patria hay 2 águilas convertidas en cóndores. Fueron construidas en el año 32. Y entiendo que todo lo que hay adentro, todo lo que es las estatuas de Bolívar y todo, pero la decoración exterior del año 32 es 100% alemana. Hay unas águilas que les pusieron de cóndor, pero son alemanas. El diseño es 100% alemán. Lo que pasa es que ellos se echan, o sea, ahí en el año 24 se fundó el sindicato Cóndor por iniciativa de Skakta, o sea, allá, y el primer presidente del sindicato Cóndor fue precisamente Fritz Hammer.
O sea, eso se hizo con esa función. La idea era exportar los aviones alemanes hacia las Américas. Esa fue la idea. De ahí nació el sindicato Cóndor y desde ese momento ellos pusieron el águila, el cóndor, pues con las alas así extendidas, que es el que aparece en las primeras cosas de Skakta. Y tengamos en cuenta que de eso, o sea, usted lee las historias que aparecen y la gente del Brasil se toma como que ellos crearon otra cosa que era el Cóndor Sindicato, o sea, el uno era el sindicato Cóndor y el otro era el Cóndor Sindicat, ¿sí? En Brasil, que tenía relación con Lufthansa y optaron por el mismo Cóndor, ¿sí? Entonces es donde está todo ese coso porque ellos se tratan de tomar para ellos posesión de eso y cuando usted lee muchas veces, cuando hablan de Cóndor Sindicatos están hablando del Brasil, de la Lufthansa, de lo que hicieron ellos, ¿sí? Pero el Cóndor Sindicat nació de Skakta, de la alianza de Skakta con unas compañías en Alemania. Sí, y ellos fueron los que fundaron eso. ¿Cómo? Fueron para financiar los vuelos el vuelo interoceánico. Sí, no, pero correcto. Sí, o sea, eso... Para eso se fundó el Cóndor Sindical. Sí, o sea, la idea era eso, hacer poner en América los aviones para hacer alemanes. El leasing de los aviones. Sí, y por eso se hizo el vuelo y por eso se hizo el vuelo hasta West Palm Beach, o sea, se hizo a la Florida, se hizo con ese sindicato, apoyado por el sindicato, con esos dos aviones que se trajeron, que eran los Dornier World. Pero eso fue todo apoyado todo eso nació de ahí, y el primer presidente ahora, de eso en Brasil, la aviación, pues en el Brasil prácticamente comenzó cuando Hammer salió de Skakta. Sí, o sea, es que Hammer se llevó el Dornier, uno de los Dornier World para allá, ¿sí? Exacto. Sí. Que fue el primer avión brasileño. Sí, sí. El Dornier Val Atlántico, creo que. Sí. El Atlántico. Sí, el Atlántico. Pero siempre en Alemania ha habido una fijación con el Cóndor. Tan es así que tenían una empresa que se llamaba Cóndor. Todavía la tienen. Correcto, es Cóndor. Exacto, Cóndor, siempre. Otra cosa que me parece muy importante es que de las cosas que estamos conversando acá están descritas en el magnífico libro que escribió Miriam sobre Skakta. Todo lo que relata y todos los vínculos, es que eso me parece importantísimo y la noticia que ustedes nos dan a los aviadores colombianos, pues a quienes amamos la historia, es muy reconfortante saber que en Alemania hay ahorita un interés muy grande de conocer lo que ellos hicieron acá, de todas las raíces de donde salió Avianca. Es importantísimo para la historia aeronáutica mundial. Yo creo que vale la pena reverdecer hasta donde más se pueda esos laureles. Pues Mario, te cuento que el anterior agregado militar de la embajada alemana tenía un proyecto de llevar la exposición de Skakta a Alemania, pero desafortunadamente con la pandemia pues todo se desbarató, pero hay mucho interés en saber más sobre Skakta. Perdóname esto, Billy, a ti que te ha gustado tanto la historia y hemos concordado tantas veces en muchas cosas y en nuestros agradables vuelos que hacíamos a Alemania, el avión presidencial de Colombia en su época es un Junker 52, que está en el museo. Correcto. Pero es que la presencia alemana en Colombia vemos desde Humboldt, o sea, de Federman, ¿no? El alemán que puso ojos azules en Santander, Lenger. Y muchísima gente, y tú ves, Mario, o sea, los uniformes todavía que se conservan en la escuela militar, el casco es prusiano, ¿no? Es cascos prusianos de la Guardia Presidencial. Correcto. ¿Quieren ver un casco alemán real? Se los voy a mostrar ya. Mario tiene, el museo que tiene Mario también es grande. Ah, sí. ¿Lo ven? Sí.
es de la guardia presidencial, ¿o qué? Presidencial, correcto. Sí. ¿Ese era tu papá, Mario? De mi abuelo. Bueno, No, De mi sí. abuelo. Qué maravilla. Pero si el primer comandante de la Escuela Naval de Suboficiales fue el señor Erich Richter, alemán. Sí. sí, Por Dios. correcto. Sí, es que la presencia alemana ha sido muy, muy grande en Colombia. Pues, Carlos, tus abuelos y todo con la navegación en el río, ¿no? Así es. Entonces, exacto. Bueno, yo quería también decirles algo. Ahorita que hablamos del museo, del Deutsches Museum en Múnich, yo creo que si alguna vez tienen oportunidad de ir a Alemania, tienen que ir al Museo de la Junkers en Dessau. Sí. Uy, Sí. sí, Ahí está el Junkers F-13 en sus medidas originales. Es una maravilla. Es una maravilla. Y hay también un GU-52, o sea, esos dos aviones. El Dornier Ball lo vi fue en el Deutsches Museum. El Dornier Ball. Pero Pero Lufthansa en todavía vuela uno de los Junkers, ¿no? En Leipzig había uno para vuelos de recreación. Pero se estrelló uno este año, no, el año pero pasado. suspendieron. Mi hijo hizo un suizo. el vuelo en ese avión. Ese avión había uno de esos aviones en Hamburgo. Pero ya lo suspendieron. Ya lo suspendieron. Sí, ya lo suspendieron. Se piloteaba con palancas, durísimo. Sí. Pero perdón, el año pasado, en la época de verano, el Lufthansa tiene un Junkers 52 que vuela con pasajeros. Yo estuve averiguando sobre eso y me dijeron, no, eso hay que comprar los pasajes con meses de anticipación porque mucha gente quiere volar en el Junkers. Creo que desafortunadamente ya fue suspendido a raíz del accidente en Suiza. Ya lo suspendieron, pero el avión está en un museo. Yo alcancé a volar en ese avión en Hamburgo. Tú salías del aeropuerto de Hamburgo y daban una vuelta sobre la ciudad de Hamburgo y sobre la desembocadura del río Elbe y volvía a aterrizar. Era un vuelo de 1 hora. En Frankfurt también volaba, sobre Frankfurt. Es que tenía más de uno. Sí, tenía más de uno. Sí. Bueno, una maravilla. Creo que ha sido una jornada, como decimos algunos de los que estamos aquí, con un salario apoteósico, fantástico. Yo realmente quiero agradecerle a Jaime y a Mauricio sus contribuciones para poder realizar estas charlas, a los capitanes. Un abrazo muy grande, gracias por estar presentes. Algunos de nosotros tenemos una vinculación muy estrecha con Avianca, con esa Avianca de esas épocas. Si ustedes recuerdan, y seguramente recordarán, al capitán Jorge Correa, era mi tío. Augusto, por supuesto, también. William era pariente de mi señora y otro personaje de Avianca aquellas épocas que seguramente también recuerda, que es Lalo Prenk. Son todas personas muy allegadas a nosotros y eso nos ha hecho que tengamos una pasión muy especial por esta historia y especialmente por aquel compañero de la mesa de juntas del colegio alemán que se sentaba y me hablaba durante las reuniones de juntas de toda su investigación y el trabajo que estaba haciendo sobre la historia de Skata. Ese ser extraordinario, ese amigo del colibrí que se llamaba Manfred Oeding, y al cual realmente siempre llevé en mi corazón que había que hacer, había que llevar a la realidad su sueño y el sueño de Miriam. Así que de verdad gracias, que Carlos. Muchísimas gracias por su presencia y bueno, Jaime y Mauricio, creo que el otro año hay que continuar con esta serie y tratar de seguir construyendo la historia de Skata, la historia de cómo Barranquilla puso a volar a Colombia, cómo Barranquilla puso a volar al mundo. Es algo que tenemos que seguir cultivando. De parte de la Fundación Colombo Alemana, mis
enormes agradecimientos a todos. Quiero desearles unas fiestas muy felices, mucha salud y que el otro año nos reciba con la vacuna y que podamos volver a ser libres. Ya yo me vacuné, Soy uno de los poquitos que ya se vacunó aquí, así que ya estoy vacunado. Nos tienes que contar cómo funciona eso. Esto, tú tienes que inscribirte en los grupos de estudio y entonces con esos grupos de estudio tienes acceso a la... No, yo sí no quiero. Pero usted no sabe si le pusieron un placebo o le pusieron la vacuna. Conejillo de India. No, eso tiene, ojo, eso tiene una cláusula que si me pusieron el placebo tengo derecho a que me pongan la vacuna una vez termine el estudio. Así que, ok, de todas maneras, 1.000.000 de gracias. La conferencia en gran parte fue grabada y la grabación obviamente se montará en el canal de YouTube y a todos los invito a suscribirse al grupo de amigos de Escata, donde estaremos haciendo la difusión de las fechas de las nuevas conferencias que tendremos el próximo año. Es el mismo grupo de Escata que aparece o es otro. El mismo, Miriam. El mismo. El mismo, ok. Sí. El mismo, Miriam. Solo que tú eres especial y a ti te mando los links directamente. Preferencia. Gracias. Esperen, Carlos, que se va a poner celoso otro por ahí que está al lado derecho. Carlos, muchas gracias por la invitación. Se va a poner celoso Jaime. Próximamente me voy a vincular tanto a la fundación como al grupo de amigos. Bueno. Rudolf, un favor, Rudolf, por favor, a Diego Abdalá, un gran abrazo a toda la familia, de verdad, que a él estoy muy agradecido, nunca lo olvidaré, porque él fue la persona que me permitió pasar de Licol a Avianca, porque hubo otro director de operaciones de vuelo que apenas vio mi hoja de vida, la botó, quién sabe qué hizo, y Diego me llamó y me preguntó que dónde estaba mi hoja de vida, le dije pues ahí, y él me tuvo la gentileza de incorporarme a Bianca y eso nunca lo olvidaré y se lo tengo agradecido hasta el último día de mi vida. Y desafortunadamente pues perdí contacto con ellos y le dice que le mando un abrazo muy Billy, una pregunta, ¿y te aguantaba el mal genio de Diego? Pues el que puede hablar de eso es Mario, porque Mario voló con él. Yo lo vi como amigo de la familia y era muy dulce. No, yo les puedo dar testimonio de gratitud muy grande al comandante Diego Abdalá Plaza. Yo también le tengo un sentimiento de gratitud muy grande, una persona muy especial a quien de veras, si es posible hacerle llegar un saludo mío, lo agradecería muchísimo, por favor. Y lo mismo a Gloria, la señora. Muchas gracias. Sí, el Diego cumplió 95 años y está paradito, está al pelo, la cabecita perfecta. El mal genio mantiene a la gente. Sí. Y también vecino por aquí también a una cuadra está el negro Clavijo. Sí. Por favor, discúlpeme, ¿vive usted en el mismo edificio del capitán Abdalá? Sí, yo vivo exactamente al lado, soy vecino. Por favor, un saludo muy cariñoso de parte de Mario García, por favor. Sí, claro, no te preocupes, yo le doy el saludo. Miriam, yo soy hermano de Duarte. Sí, claro, yo lo sé. Un abrazo para Duarte. Es que yo vivo en Bogotá. Ya. Sí. Él es el hermano chiquito de Duarte. Ya. Ya. Bueno, oiga, realmente fue muy interesante el día de hoy, muy contento de haber podido participar y como te digo, Carlos, después hablamos sobre cómo me afilio a la fundación y todas esas vainas, ¿viste? Bueno, muy bien, perfecto. Saludos a Rudolf, una preguntita, ¿tú tienes Facebook? ¿Facebook? ¿Sí? Sí, tengo. Bueno, te voy a buscar para Messenger para poderte dar mi teléfono y todo para poderme volver a entrar en contacto con la familia Abdalá, por favor. Bueno, cómo no. Sí, cómo no.
Gracias, gracias. Perfecto. Bueno, perdón, una noticia, pues ya está un poquito fuera, pero tiene que ver un gran amigo, también capitán retirado ya, que compañero de Mario, capitán López, me donó toda su biblioteca con manuales de 707, de Jumbo, mejor dicho, todos los aviones que voló, pero desafortunadamente no tenemos el espacio en el Museo de Escata y no son de la época, no son contemporáneos, pero entonces los vamos a llevar al Museo de Cali, donde está el 727 y donde pues hay más. Entonces Jaime va a ser el encargado de ir a recoger. Billy. ¿Perdón? ¿Sí? Billy. Sí. A la biblioteca, se pueden guardar en la biblioteca. Ya le salió. Demasiado tarde. Ya está el compromiso con el de Cali. No es así. Está la biblioteca del colegio, por Dios. Demasiado te saltaron tarde. adelante. Tarde. Tarde, Piachi. Bueno, eso no son manuales después. Yo tengo libros, manuales de SCATA, el manual de operaciones de SCATA y todo, que esos son más afín y todo. Estos son manuales, pongamos, del Airbus 320 y todas esas cosas que, está que yo creo que hacen más servicio en el Fénix, ¿no? En el Y Fénix, yo creo que no podemos ser celosos Seguro porque que al fin y al cabo la historia es para mostrarla, no para tenerla guardada. Así es. Seguro. Muy bien. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Les deseo a todos una feliz Navidad. Felices fiestas para todos. Muy feliz Navidad y de nuevo todo lo mejor para el próximo año. Un abrazo. Listo. Y que sigan estas tertulias, son muy agradables. Claro que sí. Buenísimas, son muy buenas, muy agradables. Ese es el fin de la Fundación Colombo Alemana. Quiero decirles que la otra semana, el 17, vamos a tener el concierto para los 250 años de Beethoven. A pesar de la pandemia, logramos reunir la Orquesta Sinfónica del colegio y montar el concierto. Se los recomiendo. Va a salir virtual. ¿Va a ser virtual? Sí, obviamente es virtual, pero nada se puede hacer presencial, pero logramos la orquesta y logramos hacer la filmación del concierto que saldrá el 17 a las 7 de la noche. Y nos mandas el link. Perfecto. Yo les mando el link una vez, ya está, yo se los mando, ¿ok? Ok. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo quiero, antes de despedirme, muchísimas gracias por la hospitalidad, por haberme permitido estar, por esta invitación, Billy. Muy gentil, tú sabes lo que nos mueve la historia a muchas personas que estamos acá en estos grupos. Así que me siento muy honrado y muy agradecido, les repito. También aprovecho para desearles una Navidad muy tranquila, muy en paz, que el año entrante sea mejor para el mundo entero y que la historia se siga escribiendo y que podamos profundizar más con nuestros aviadores alemanes de hace tantos años, y lo que siga hacia adelante. La aviación siempre será protagónica de la historia de la humanidad. Muchas gracias. Así es. Que así sea. Gracias, capitán. Gracias a ti. Bueno. Buenas noches. Carlos, buenas noches. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Jaime, yo no le creo que estuviera enfermo, hermano. Usted no estaba enfermo. Usted estaba haciendo otras cosas. No, ya estoy recuperado. Muchas gracias. Miriam, hasta luego. Un beso. Bueno, Miriam, un beso. Mucho. Gracias. Carlos. Para ustedes. Estamos hablando. Listo, un abrazo. Que estén mucha muy bien. Tranquilidad y mucha salud. Willy, te esperamos el año entrante en la academia. Sí, señor. Ahí estamos. Todo depende de lo que diga mi general. Ya están los documentos funcionando. No, ahí le echamos para adelante con eso, hermano. Gracias, gracias. Sí. Un abrazote para todos. Feliz noche. Nuevamente, muchas gracias. ¿No? Y feliz Navidad y feliz año para todos. Y los esperamos en Miami. El que quiera ir a Miami, bienvenido. ¿Como para cuándo? A partir ¿Para del cuándo? Y Jaime tiene, el apartamento de Jaime tiene una vista hermosísima. Así que se pueden apuntar. Me consta. Sí. Baño privado. Piscina. Sí. Si haya que bajarse y a bañar con Totuma, pero ahí, Miami. Bueno, ¿ya te arreglaron el balcón, Jaime? Ya está todo perfecto. Ya Mauricio lo conoció. Sí. Muy bien. Sí, está. Buenas noches. Un abrazo. Bueno, y nos tomamos unas cervezas en el bar del hermano de Jaime.
Bueno, sí. Yo les dije, el 27 de diciembre llego a Miami. Listo, allá nos vemos. Claro allá nos vemos, aquí nos vemos. Un abrazo. Un abrazo a todos, feliz Navidad. Un abrazo a todos, feliz Navidad. Bueno, Miriam.